Seguimos con la temática de las partículas elementales, la física de altas energías. Como ya antes les comenté, en gran medida, lamentablemente, esta temática tiene un cierto nivel de memorización, porque las partículas subatómicas, que son muchas, que han ido apareciendo cada vez más y más y más, como consecuencia de los experimentos con el colisionador de hadrones, pues rebasan las 500, rebasaron las 500 hace 3 años. No tengo idea ahora cómo anden, pues muchísimas. Por eso le llaman el zoológico cuántico. Hay una aplicación, la usé cuando tenía iPhone, ya no tengo iPhone, pero es exclusiva para iPhone también. Así se llama So Quantic, So Particles o algo parecido, lo pueden buscar, que es una especie de enciclopedia sobre los diferentes tipos de partículas elementales. Vamos, la física de partículas ahí está metida. Es un poco comercialista la persona que lo hizo porque vende monos de peluche con los diferentes tipos de quarks y todo eso. Pero la aplicación, por ciertas limitaciones, será gratis, la pueden buscar. Es útil. Ahí tienen la clasificación de los quarks, sus características, vidas medias, masas, todo eso. Nos ha limitado a eso, al iPhone y al Mac seguramente. Bueno, entonces pues hay que tener presentes los conceptos que estamos vertiendo ahora, porque les digo, un tanto de esto es memorista y temor. Vamos al pizarrón. Miren, partículas. Vamos a ir ubicándolas en familia y en características. ¿Qué hemos visto esto? Hemos visto los leptones. Proviene de la palabra ligero. Los leptones, ¿cuáles son? El electrón, bueno, voy a ponerlo simbólicamente, pero toda la palabra. El electrón es un leptón, y por supuesto su neutrino debe ser antineutrino. Les digo, en el BI no hacen las diferencias, simplemente le ponen neutrino, aunque sabemos de la desintegración beta, que es un antineutrino. El electrón y su neutrino, llamado neutrino electrónico. El muón es el que se genera en las capas altas de la atmósfera, y su correspondiente neutrino muónico. El tauón, partícula tau, y su correspondiente neutrino tauónico. Todos estos tienen carga menos E. Y claro, el neutrino mismo es un leptón que tiene carga cero. Todos estos tienen un spin, un medio. ¿Qué sigue de eso? Luego viene una familia llamada los hadrones de denso. Los hadrones. ¿Cómo se identifican los hadrones? Contiene quarks. Los leptones son partículas elementales. ¿Qué significa eso? Que son sólidas hasta donde sabemos, no contienen nada dentro.
Los leptones son ligeros, carga negativa, spin en medio y son partículas elementales. Los hadrones no son partículas elementales. ¿Por qué? Porque tienen contenido, tienen quarks. Dentro de la familia de los hadrones hay dos. Los mesones tienen 2 quarks y los bariones, mesones de la raíz de la palabra es de medios pesados. Los bariones que tienen 3 quarks, la palabra proviene de pesado. Hay muchas partículas dentro de las familias. Por ejemplo, los mesones. Ejemplos. Digo, son ejemplos, pues les digo, son más de 500, hay un montón. La partícula pi o pión, esa es mi favorita. Me encanta la partícula pi, es una verdadera maravilla natural, una partícula maravillosa, ni se imagina lo que es capaz de hacer. Luego se lo voy a explicar. Como tiene 2 quarks, su contenido es un up y un anti-down. Up, anti-down. El up tiene carga 2/3 de E positivo. El down tiene carga menos 1/3. ¿Sí? El up tiene 2/3 de E, el down tiene menos 1/3 de E. Entonces, antipartícula. Las antipartículas se distinguen de las partículas porque tienen la carga eléctrica cambiada. Entonces, si el down tiene carga menos 1/3 de E, el antidown tendrá carga de más 1/3 de E. Y evidentemente esto me va a dar positivo. La carga del pión. Otra partícula, la partícula K o kaón. Partícula K. Esta partícula K tiene un up y tiene un quark extraño, antiquark. El quark extraño tiene carga menos 1/3 de E. Fíjense que todos los componentes van por tercios. Entonces voy a tener aquí lo mismo. 2/3 de E positivo en la partícula antiextraña, cambia el signo, más 1/3 de E, y eso es igual a más. Dos ejemplos, nada más. Ahorita lo borro, es importante. Los mesones se forman siempre con un quark y un anti-quark. Siempre. No hay mesones que tengan 2 quarks. No hay mesones que tengan 2 antiquarks. Siempre son combinaciones de quark, antiquark. Luego veremos por qué. Culpa de eso la tienen los del personaje ese del escritor, que les gustaba esconderse, no les gustaba que los vieran. Al rato mañana tal vez vamos a ver por qué será eso. Lo importante, los mesones se forman siempre con un quark y un antiquark. Aquí lo pongo. El spin de los mesones por medio. El spin
de los bariones, un medio. Todos han sido medios, ¿se fijan? Leptones, espinos medios, hadrones. Este de acá lo puedo poner. Implica las dos Profe, familias. y todos estos valores nosotros tenemos que aprender. ¿Valores de qué? Los Estos quarks y los antiquarks y el spin. solamente el U y el D. Es más, el U y el D y el extraño, punto. Entonces, son sencillos. El LOP, para 2/3, el down, 1/3 y el S. Los más usados son el loop y el down. Hasta ahí. Entonces, todos estos tienen espino medio. ¿De acuerdo? Borro eso. Otra cosa importante. Las partículas con spin un medio, son todas, ¿no? Hasta aquí son todas. Las partículas con spin un medio se llaman fermiones. Enrico Fermi. Son nombres de familia, pues ellos han clasificado. Fermiones. ¿De cuáles más hay? Las que tienen spin entero 1, normalmente es 1, se llaman bosones. Bosones. Nombres de familia. Todos tengan un medio, fermiones. No es más que de dos. Fermiones y los otros que tienen spin 1 que se llaman bosones. Enseguida lo voy a decir. Bueno, los siguientes. Los quarks con dos, partícula y antipartícula, conforman los mesones. Bariones con 3 quarks. Ejemplos: protón, neutrón. Son los más famosos. Símbolo P más, neutrón, NH. Tienen 3 quarks. El protón se forma con un up y un down. UD. ¿Que sería cómo? 2/3 de E más el up. Más 2/3 de E, otro up, menos 1/3 de E, un down. 2/3 más 2/3, 4/3 menos 1/3, 3/3 más. ¿Se dan cuenta cómo este modelito de montar los quads con cargas en fracciones de 3 funciona? Pues los puedo armar y justifican la carga que yo sé que ya deben tener. El neutrón se forma con un down y un up. Down, down, menos 1/3 de E, menos 1/3 de E, más 2/3 de E, menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3, más 2/3, 0. Protón, UD, neutrón, DDU. Son los más populares, son los más conocidos, pero hay un montón. Y con los constituyentes conocidos de las partículas, de los quarks que contiene, puedo determinar su carga. Fíjense, aquí pongo solamente algunos de los 500 o más que hay. Aquí voy a poner algunos más. Bariones. La partícula delta, plus plus.
Esta tiene 3 ops. ¿Qué quiere decir? 2/3 de E más 2/3 de E más 2/3 de E. 2, 4, 6, 6 entre 3, 2. Tiene carga más 2 veces E. Por ejemplo, que tomé que al volar. La delta menos. Esta tiene down, down, down. Eso me va a dar menos 1/3 de E, menos 1/3 de E, menos 1/3 de E. Y esto me da menos E. La partícula sigma plus. Esta tiene op y extraño. Esto me va a dar 2/3 de E positivo más 2/3 de E positivo menos 1/3 de E, que es la carga, el quark extraño. Y esto me va a dar menos más E. ¿Y ahí se va? Hay lambda, hay sigma, hay epsilon, hay omicron. Y un montón de subpartículas que se van añadiendo símbolos raros por acá en su constitución. Entonces, todos son hadrones. Los mesones con 2 quarks y los bariones que tienen 3. Cuando se habla del colisionador de hadrones, se está refiriendo al colisionador de protones, básicamente. Y los neutrones, que son los básicos. Todos tienen spin medio. Vale. ¿Qué falta? Ops. Todos estos son fermiones. Los bosones. Los que dije que tienen spin entero. Miren, estas son partículas que se llaman partículas de intercambio. Partículas de intercambio. Los bosones son los causantes de las fuerzas fundamentales de la física. Vimos que había 4 fuerzas fundamentales: la electromagnética, la gravitatoria, la nuclear fuerte y la nuclear débil. 4. Lo que genera, lo que produce esas 4 fuerzas fundamentales son los bosones, y las fuerzas las producen, se dice, mediante intercambio. ¿Qué quiere decir? Son partículas que interaccionan entre 2 elementos generando la fuerza. Básicamente son el fotón las partículas W más, W menos, Z0. Se llama bosón W más, bosón W menos, bosón Z0. W de peso. Son 3. Curiosamente la Z, que es la última, se le llamó así porque quien la descubrió pensó que esa iba a ser la última partícula que iba a ser descubierta en la historia de la humanidad, y se equivocó. Le puso el nombre de Z. No tiene carne. Esta, solamente voy a mencionar detalles muy generales. El programa del BI no pide más detalles. Las que sí pide detalles son de la W más y W menos. ¿Qué más? El gluón. El gravitón. Profe, ¿estos son elementales o no? Sí, partículas elementales. Aquí difiere un poco la opinión de diferentes libros. Aquí dicen, no, hombre, no son porque no son partículas como tal. Pero yo creo que sí. Si no son, y tómenlos como partículas elementales. Básicamente porque no se pueden fraccionar. El fotón no puede tener medio fotón. Es lo imposible. Entonces sí son partículas elementales. De estos 4 partículas de intercambio, de todas, menos una, ya hay evidencia experimental. No me pregunten cuál, porque no lo voy a saber, lo más probable, cómo supieron. Pero hay evidencia de que existen realmente.
el fotón, los bosones W más W menos y el gluón. El único que queda pendiente es el gravitón. Este no se ha descubierto todavía. El fotón es el que causa la fuerza electromagnética. La W más y W menos, la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil que provoca la desintegración. La desintegración beta se explica con los bosones W. El gluón es el causante de la fuerza nuclear fuerte. ¿Cuál es esta? Mantiene unidos los núcleos. El gravitón, obviamente, la fuerza gravitatoria. A lo mejor el tal gravitón me puede servir, aunque no lo hemos todavía comprobado su existencia, para indicar por qué se llaman partículas de intercambio. ¿Sí? Vean. El gravitón, que no está aún descubierto. Pensemos en la Tierra. ¿Sí? Y acá está el Sol. Ya vimos en gravitación. Sí, lo de la teoría de la relatividad, en la cual explica que el espacio se deforma, o que hay un campo gravitatorio. No sepamos bien qué rayos es eso, pero el espacio está deformado y que el espacio deformado conforma el campo y todo eso. De acuerdo a la física de partículas, lo que realmente sucede es que hay un mensaje con el cual se comunican los cuerpos en general. Igual una manzana con otra, una grida de polvo con otro, o la Tierra con la Luna, o la Tierra con el Sol, todo. Y el mensajero que utilizan para transmitir la fuerza, que hay el concepto de mensajeros de fuerza, la partícula de intercambio de gravitón. Hay algo que el Sol y la Tierra intercambian, el gravitón. Y esa partícula es la que transmite la fuerza que debe existir. Es la que les dice, te vas a traer. Es la que les dice, hay una fuerza de atracción. Gravitón. Mensajeros de fuerza. Estos mensajeros de fuerza, todos, tienen una particularidad. Partículas de intercambio. Son virtuales. Virtuales. Lo digo que es algo virtual, es algo como que no existe, ¿no? Se llaman partículas virtuales porque solamente existen en el momento en que es necesario. O sea, si tengo un planeta y está solo, totalmente solo, imaginemos que esto sea posible, no hay tal gravitón. En el momento que se le acerca algo o que detecta un objeto, aparece el gravitón porque se requiere su presencia. Empieza a mandar la partícula para que se entere el otro que debe ser atraído. Empieza a rebotar la partícula de intercambio. Pero, prof, lo único que yo no entiendo es si el gravitón, o sea, si está la fuerza de gravedad, ¿la fuerza es la que tiene una partícula? ¿O cómo? La fuerza la produce la partícula. La fuerza la produce la partícula.
Profe, Dime. en base a eso que dijo Andrea, si la fuerza lo produce la partícula y habíamos quedado que la fuerza gravitatoria tiene un alcance infinito, por más mínimo que sea la fuerza, ¿cómo es que puede no haber gravitones Porque en el... el gravitón tiene alcance infinito. El gravitón tiene alcance infinito. Solamente el fotón y el gravitón tienen alcances infinitos. Nunca se pierden, viajan y viajan y viajan hasta que se encuentran alguna persona que capte la señal. Es un modelo. Profe, Las- los fotones W más, W menos y el gluón tienen alcances cortísimos. De hecho, los bosones W más tienen vida tanta, aparecen fugazmente y desaparecen. Aparecen cuando se requiere la desintegración beta. Tienen vida tan corta que en su vida ni siquiera pueden abandonar el núcleo. No alcanzan a salir y desaparecen. Flachazos. El gluón está atrapado dentro de las partículas manteniendo unidos los núcleos y no puede salir. Su alcance es limitadísimo, se llama rango de interacción. Es menor que 10 a la menos 18 y no pueden salir de ahí. El fotón, el gravitón, eso no tiene límite. Eso pueden viajar indefinidamente. Miren, a ver, profe, espera, yo no comprendí muy bien lo de gravitón. La fuerza que se produce es porque la partícula tiene gravedad o es porque cuando se mueve produce esa fuerza. transmite la señal, transmite la información. Yo sé que es difícil asimilar esto, pero es la que le dice, entérate, hay fuerza de gravedad. Profe, y si existe el gravitón, supongo yo que también existe una antipartícula, ¿no? Y con esa, No se ha detectado. Traten de, por favor, estar aislados, por no van a entender nada. Hay a lo mejor gente ahí que pues, no tiene nada que ver con el BI, y pues cuidado con las distracciones. Teóricamente sí, para toda partícula hay su contraria. El universo es dual. Sin embargo, a la fecha no se ha encontrado. Ni siquiera el gravitón, el antigravitón menos. No debería estar de acuerdo al modelo. Mire, respecto al electromagnetismo, a lo mejor es más fácil de entender, es que para el electromagnetismo la partícula de intercambio es el fotón. Véanlo así. Y no van a encontrar una explicación más clara que esto, porque por mucho que les carguen, van a acabar siempre con los mismos modelos. Recuerden, los modelos son ideas mentales que nosotros adoptamos para poder entender mejor un fenómeno. Que es así, así, así. Pues no lo sabemos. Lamentablemente la física cuántica, la física del micromundo, tiene leyes que no encontramos en el macromundo. Son de ellos, como el famoso spin. ¿Qué es el spin? La rotación. ¿Y cómo sabes que gira si nunca lo has visto? No sé. El spin es el spin y te callas. Es una propiedad de las partículas atómicas que se puede dar sentido al comportamiento más grande viendo como la consecuencia que genera el tal spin. Pero bueno, a ver, algo que más claro con esto. Electromagnetismo. El bosón que transmite la partícula de intercambio, el mensajero de fuerza es el fotón. Véanlo de esta forma. Tengo dos cargas positivas. Yo sé que las cargas se repelen. El fotón virtual lo emite una carga y le pega a la otra. Tercera ley de Newton. Le lanza el fotonazo, le pega al otro y hay una fuerza. Por tercera ley de Newton también, la carga 2 le contesta y le devuelve un fotón. Y le pega, fuerza de repulsión. De esa manera, acorde al modelo estándar, se produce la fuerza de repulsión eléctrica. Es un fotón que está rebotando de una carga a la otra, y eso genera la repulsión. Si la carga eléctrica está sola, y no hay otra, pues no hay fotón, pero está guardadito, está listo para que en cuanto aparezca otra carga, le lanza el fotón, le contesta y empieza la interacción. Partícula de intercambio, fotón. ¿Sí?
Nadie ha preguntado, pero yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasa con la fuerza de atracción? ¿Cómo explico la fuerza de atracción eléctrica con el modelo de la partícula de intercambio del fotón? Aquí hay dos. A veces se plantea así. Por ejemplo, aquí arriba, pensar en dos jugadores de básquetbol. ¿Sí? Esos jugadores están frente a frente y tienen una pelota. La pelota la lanzan uno al otro y el otro al uno y está rebotando, ya está. Y la fuerza de atracción, de acuerdo al modelo del fotón, bueno, pensando en los basquetbolistas, piensen en que están frente a frente, ¿sí? Y tienen la pelota, pues no se la lanzan, la tienen agarrada. Y cada uno la quiere para sí y la estira, y el otro la estira. Entonces la fuerza que está generando sobre la pelota uno, ahí contesta el otro, y ahí la atracción. Están peleando por la pelota. Ese es un modelo que van a encontrar a veces para explicarlo del fotón. Y el otro es el modelo del boomerang. Boomerang. Imagínense que el fotón lo lanza y viaja el fotón y hace esto. Y este lanza el fotón y hace esto. Pegan con las partículas eléctricas correspondientes y la fuerza de atracción. Profe, ¿y cómo son las preguntas de este tema en el examen? Les pueden preguntar algo referente al alcance que pueden tener. Ustedes deben saber que los fotones y los gravitones son de alcance infinito y el W más y los gluones son de alcance muy limitado, que prácticamente actúan dentro del núcleo. Deben saber, lo más probable sean preguntas de clasificación, que tienen spin perdón, alcance finito, que es las W más y W menos causan la desintegración, beta, y que el gluón la genera la fuerza de unión entre los núcleos. Luego veremos ejemplos de las pruebas, pero no pasa de ahí. Aquí no hay matemáticas, sino saber, nada más lo dije. De estos modelos nunca he visto que pregunten. Pero les digo, si lo investigan, no van a encontrar más que estas dos ideas. O los peloteros que están peleándose por la pelota o rebotándola, o el fotón que le pega al otro y rebota, o el efecto boomerang y se acaba. Punto. Profe, La fuerza magnética la transmiten los fotones. profe, o sea, en el modelo del boomerang que acabas de mencionar, porque ahí haz de cuenta, o sea, porque en el de arriba los fotones son lineales y en el de abajo casi como que fueron una parábola. O sea, ¿qué es lo que define eso? Es un modelo, es un modelo para que lo entiendas. Así. Es lo que te puedo decir, y inclusive los especialistas no saben otra cosa más que eso. Es una forma de entenderlo. Nadie los ha visto, tal vez nadie los verá, pero se le llama modelo estándar porque representa un conjunto de explicaciones que le dan sentido a la naturaleza del micromundo para entenderlo mejor. Pero es complejo, ¿por qué? Porque a la naturaleza no le gusta que lo observen. Luego veremos eso a nivel superior, el principio de incertidumbre. Cuando yo quiero ver lo que pasa en el micromundo, hay una confabulación de la naturaleza para que te lo impida, no lo puedes ver. Y no lo puedes ver porque para poderlo ver tendrías que iluminarlo. Y si lo iluminas, por lo menos, la luz que utilizas lo perturba. Es imposible realmente verlo. Vemos las consecuencias que provocan. Y en lo que te estoy explicando aquí ahora, por un modelo para poder entender cómo opera. Pero ya no está en lugar a dudas. Hay evidencia experimental, si quieren investiguen o yo veré cómo les pregunto ahí, de que estas partículas de intercambio existen, excepto esta. No la hemos detectado, pero juramos que debe haberla. Porque si no lo hubiese, no explicaríamos el fenómeno de la atracción gravitatoria. Otra cosa importante, al transmitir la fuerza, la eléctrica o la gravitatoria, más interesante la gravitatoria, se dan cuenta que Tierra y Sol, al lanzarse el tal gravitón, la partícula de intercambio, rebotando, que les dice, hey, está el Sol, hay una fuerza, entiéndete, aunque no lo veas, ahí está.
o la carga eléctrica también. La capacidad, digamos, de respuesta, o para que una masa se entere que existe la otra, hay un límite. ¿Por qué? Porque el tal gravitón, como el fotón lo es, tiene velocidades límite. El fotón se mueve a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es lo único invariante en el universo, es constante. Nada se mueve más rápido que la luz en el vacío, nada. Eso quiere decir que la señal que le dice a la Tierra que está el Sol, la señal que le dice a una cara que está en la otra, está limitada la velocidad a la velocidad tope, que es la velocidad de la luz. Eso quiere decir que yo determino cuánto tiempo tarda la luz en llegar de la Tierra al Sol. Eso me dice cuánto tiempo tardaría la Tierra en darse cuenta que de repente el Sol ya no existe. Y la Tierra seguiría girando. ¿Por qué? Porque no le ha llegado la información del fotón, que está limitada a la velocidad de la luz. Entonces, esa velocidad representa el límite de comunicación que las partículas de intercambio virtuales tienen para comunicarse. No puede ser más alta que la luz. Profe, ¿y no existe una antipartícula del fotón? Es que lo que siempre dicen, pues, es que pues, es la falta de fotones, de que los hay así, pero o sea, como siempre se escucha que hay antipartículas, no existe una para el fotón. Sí, de todas las hay. Son partículas con alguna propiedad cambiada. En muchos de los casos, la partícula y la antipartícula son la misma cosa. Fotón y antifotón. En nuestro caso no vamos a meternos en esas honduras, pero sí ocurre. De hecho, W más y W menos son partículas y antipartículas. Hay una antineutrón. ¿Cómo que puede haber un antineutrón si el neutrón no tiene carga? Y dijimos, lo que distingue una antipartícula es la carga eléctrica. Sí, yo sé, el antiprotón es negativo, el antielectrón es un positrón, es positivo. El antineutrón y el neutrón son la misma cosa. La única diferencia que estimamos que ocurre entre el neutrón y antineutrón es el spin, que giran en sentidos contrarios. Alguna diferencia ha de haber. Entonces, los spines del fotón, lo más probable es que sean más 1 y menos 1. Ahora que lo mencionas, de la lista que les di de los leptones, el muón, el electrón, el tauón, el neutrino, de todos ellos están las antis. ¿Qué quiero decir? Pero el libro Socos, el programa del BI, dice las 4 partículas leptónicas. Son 8, porque de cada uno está la anti. Que hay 6 sabores de los quarks, pues son 12, porque cada uno tiene su anti, como mencioné acá. Los ejemplos, había en la partícula pi, les decía, la partícula pi más, que es un Q anti-down. Entonces, el anti-down es la antipartícula del down. Quiere decir que hay 12 posibles combinaciones. Profe, ¿y su antipartícula sería la antipartícula de U y D, ¿no? ¿O cómo sería? La de pi. Muy interesante. A ver, el pión, U anti-D. Dije, los mesones contienen siempre un quark y un antiquark, necesariamente. Difieren en signos. Hay un pión pi menos. ¿Cuál creen que es su composición? Es la opuesta, ¿no? O sea, sería la antipartícula de up y down, ¿no? ¿Correcto? Ha de ser así. Para que me quede menos 2/3 menos 1/3 menos, como acá era, más 2/3 más 1/3 más E. Así es. Bueno. Ya ven por qué les dije
que con la física de altas energías, decimos los físicos, que fue el momento en que la física perdió la cordura. ¿Por qué? De hecho, hubo un movimiento de físicos contrario a esto. Decían, un momento, espérame, es que la física era medir en un laboratorio, tener dos variables, lo que están haciendo ustedes con su proyecto de investigación. Mediciones y luego relacionarlos para encontrar una ecuación. ¿Y esto qué rayos es? Raya en el terreno de la filosofía. Pero no podemos experimentar adentro del núcleo. Entonces, estos físicos crearon este modelo que explica las cosas. ¿Que es así, 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 así? Pues no lo sabemos. Para la fecha funciona. Es el mejor modelo que tenemos. Donde nos falle el modelo, nos van a mandar otra vez a la mesa de diseño. Pero por el momento es lo mejor que hay. La constitución de la materia. Ahí les va. A lo mejor el más conocido de todos. De los bosones. El fotón, bosón W más, W menos, bosón gravitón, y el bosón de Higgs. Bosón de Higgs. Higgs, creo, todavía vive. Fue hipotético hasta hace unos, ¿qué? Como 10 años, más o menos. Se buscó a lo bárbaro, decía, es que tiene que existir. Detrás de esto hay grandes matemáticas, definitivamente, ¿sí? ¿Qué es el bosón de Higgs? Luego lo voy a ver con detalle, pero el bosón de Higgs que faltaba era, ya sé qué produce la fuerza, fotones, W más, W menos, gluones, etc. Faltaba uno. ¿Qué es lo que hace que las partículas tengan masa? ¿Por qué? Es que se detectaron partículas elementales que eran más pequeñas que otras, más pequeñas, pero muchísimo más pesadas, no tenía sentido. Si la densidad o constituyente, lo que fuera, fuese uniforme, ¿cómo pudiese haber una partícula de dimensión muy pequeña que comparada con una muy grandota tuviese esta mucha más masa? Y pensaron, hay de haber una partícula igual de virtual, de vida media cortísima, que cuando la partícula aparece, ese bosón de Higgs, que es la varita mágica, y dices, mira, tú tienes esta masa y tú tienes esta otra masa. Originalmente quedó como bosón de Higgs, así tal cual. El autor editó un libro que originalmente le iba a llamar la partícula diabólica. ¿Por qué? Porque no la encontraban y batallaron mucho el nombre maldita partícula del diablo. No la encontramos. Pues el editor no le gustó la idea, después fue la partícula diabólica. Muy feo. Y de ahí salió el nombre de la partícula divina, que nada tiene que ver con la religión por piedad. ¿Sí? Partícula divina en el sentido de que las características son muy importantes. Es la que define la masa que tienen las partículas. Al final, voy a medio mencionar, es parte del programa, está en el Sojos, la partícula bosón de Higgs. Cuando encontremos el gravitón, el cuadro va a quedar completo. Si no aparece, estaremos en problemas. Cuando a Higgs le dijeron, ya lo encontramos, él está dando, me gusta mucho dar prácticas a estudiantes de primaria, secundaria, andaba en Australia. Le dijeron, ya lo encontramos, y cuatro, que existe de veras. Él la postuló en 1960. Y pues sí, el bosón de Higgs. Ok, bueno, ya casi es la hora. ¿Alguna pregunta? Que les pueda contestar porque, caray, entiendo que esto es una locura. Así es. Profe, tengo una duda que estaba, bueno, sobre el gravitón. ¿Por qué hay gente o por qué hay científicos que dicen que el gravitón tiene un spin de valor de 2? Sí, el spin de 2 se estima por qué. Tendré que investigar eso. Lo he buscado y mucha información no me encuentra. Son especulaciones, ¿eh? No lo he visto, pero se supone que es así. A ver. Y también tenía una duda, o sea, ¿y las partículas elementales o solo el gravitón, no estoy seguro, se crearon básicamente para dar sentido a la teoría de cuerdas y a la teoría del No, no, todo? no, ¿O no, se no te incluyeron vayas. en eso? ¿Cómo se le da Tranquilo, sentido a tranquilo. eso?
la teoría de cuerdas por allá es otra cosa hipotética. Si tú ves bien el asunto de la teoría de cuerdas, nadie la ha visto, nadie jamás las verá las tales cuerdas, porque una cuerda, se piensa que las partículas están formadas por interacciones electromagnéticas que son como vibraciones, y esas vibraciones se transmiten y dependiendo de la configuración de las vibraciones caracterizan las partículas. Es una teoría. Funciona, no con el experimento, funciona en cuanto a que matemáticamente, si estudias las armónicas de los que hemos visto de las ondas, se forman paquetitos y da sentido que pudiese ser así. Pero la verdad es que si tú vieses una cuerda en particular, una cuerda, y esa cuerda a escala tiene el tamaño, por ejemplo, de un pinito de Navidad, ¿sí? Entonces, con respecto a la partícula que lo conforma, sería el tamaño de la Tierra, si es que es así. Entonces, pues es una teoría. No sé si en algún momento se vaya a justificar que realmente existe. Y si fuese el caso, no me imagino cómo le van a hacer. No hay que perder de vista eso. Son hipótesis. Y ahí, de hecho, aparte de las partículas elementales que hemos visto, hay otra, no recuerdo su nombre, que es un complemento y genera un montón de partículas extra con diferentes características, pero pues son cosas que algunos físicos piensan que pueden ser ciertas o no, habrá que esperar evidencias o por lo menos que haya razones para poderlas suponer. Hay que ser cuidadosos, porque es fácil irse por la tangente y confundirse en la negrura de la noche. Lo que tenemos es lo que hay y vamos a limitarnos a eso. La teoría de cuerdas es una teoría hipotética, hay quien la ha basado desde luego, piensan que es cierta, pero no hay evidencia. ¿Ok? Profe, Profe. tenía una última pregunta. Profe, tenía una última pregunta. ¿Y las partículas elementales, o sea, ya sé que la materia oscura no se sabe si existe o no, pero está hecho para como definir esos espacios oscuros que se ven en el universo, pero ¿cómo de que pon tú las partículas elementales, cómo ayudan a explicar esto? ¿Cómo se relacionan con la materia oscura o no tiene nada que ver una con otra? Sí, bueno, son hipótesis, otra vez. Una hipótesis que ha sido muy seguida por algunos científicos de la materia oscura es que está compuesta por neutrinos. Los neutrinos son muy pequeños, que haya muchísimo más de los que pensamos. Es una ocurrencia verlo así, como una hipótesis. Pero no se ha encontrado más. Se llama oscura porque nadie lo ha visto, simplemente. Ha de estar ahí, pero no sabemos qué es. Y han salido cosas que por aquí les platico, que si son cuerdas enlazadas vibrando, pues es una ocurrencia también de alguien, pero no hay nada de evidencia hasta el momento. ¿Sí? Lo más cercano hasta donde yo sé es relacionarla con la existencia de neutrinos, que como son particularmente difíciles de detectar, masa muy pequeña, pero ya he visto que existen, pudiese ser eso. La energía oscura, pues oscura porque tampoco sabemos dónde los rayos vienen, pero ahí está. Por eso decía, esa temática estamos al borde del conocimiento de la física. Esta es la física de hoy en día, la de hoy en día, donde puede haber descubrimientos que alteren lo que pensamos ayer, y hay que estar al tanto de ello. Lo más reciente que tiene que ver con nuestro interés, que es el BI, es el bosón de Higgs. Socos dice, si mal no recuerdo todavía, que es hipotético, pero ya se encontró. Ok, bueno, los veo entonces mañana y continuamos.